Amigos y amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en Jueves Santo. Hoy estamos celebrando pues, en todos los países católicos, una de las fechas más importantes para el catolicismo, ¿verdad? La muerte de Jesucristo. Y bueno, para muchos también pues es motivo para salirse de vacaciones y pasarla bien a todo dar, mientras otros morían por la humanidad. Bueno, pues hay otros que dicen, no, pues hay que vivirla y disfrutarla. Día jueves 6 de abril del año 2023, pues es día de estar en el programa Premoniciones con nuestro queridísimo amigo, híjole, de veras, José Moreno Mena, me hiciste la mañana hace ratito. Es doctor en Ciencias Sociales, fue investigador del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de Mexicali, y también del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. También es maestro en Desarrollo Rural y licenciado en Sociología. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California y es un especialista en el estudio de los movimientos migratorios transfronterizos y también fundó y es presidente de la Asociación Civil Coalición Pro Defensa de los Migrantes. Y de nueva cuenta, pues regresamos al tema que es su especialidad, el tema de la migración. Y aquí, pues el tema arranca con una pregunta, ¿no? ¿Estamos ante la reivindicación de la política pública de migración en México? Luego de esa desgracia ocurrida en días pasados en Juárez, Chihuahua, que provocó un incendio al interior de un centro de reclusión migratoria, en donde pues fallecieron 40 personas y 29 más quedaron seriamente lesionadas porque hubo un incendio y los gases pues provocaron esta enorme desgracia, amigos y amigas. Pues es momento de hacer una revisión de lo que está pasando en los centros de migración en nuestro país. Y bueno, pues hay que mencionar un dato relevante de los últimos 2 días. El sacerdote católico y activista a favor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde, fundador y director del albergue Hermanos del Camino allá en Chiapas, en Oaxaca, perdón, propuso al presidente López Obrador sustituir el Instituto Nacional de Migración por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjeros, en la cual supuestamente ya no habrá un comisionado, ni estaciones migratorias, ni ningún otro vicio que se pueda arrastrar de este organismo, de este instituto que fue creado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y por el cual han desfilado policías e incluso ahora militares, e incluso políticos de extrema derecha. Y el pasado martes, Solalinde dijo públicamente que el equipo que está trabajando en este proyecto con el presidente y con el Poder Ejecutivo Federal, continuará y llevará avances la próxima semana al presidente López Obrador para que puedan definir el nuevo esquema migratorio. Entonces, estamos ante las preguntas. Se trata de, ahora sí, retomar la idea original, humanista, justa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes que por décadas practican de manera desinteresada y sin soporte oficialista cientos de activistas civiles y religiosos promigrantes en México. O Galicia, adelante, por favor. Bueno, pues sí, amigos, amigas de Cuatro Vientos, este programa les damos los buenos días, la bienvenida y pues no, recomendarles que no se pierdan el programa porque nuestro querido colaborador José Moreno Mena es especialista en el tema. Tiene muchos años trabajando con el tema de los migrantes, no solo desde el cubo de cristal de la academia, sino en los hechos, en la calle, en la organización, en el apoyo y la solidaridad a los migrantes. Muchos años ya de experiencia, así es que podrá decirnos qué es lo que está pasando, cuál es la deuda histórica que tiene el gobierno mexicano en todos los presidentes que ha tenido, del PRI, del PAN, ahora con Andrés Manuel López Obrador, una deuda histórica con los migrantes. Cada vez que habla Andrés Manuel López Obrador de esos héroes mexicanos que están trabajando en Estados Unidos y que nos han ayudado muchísimo a que la economía no se nos desplome gracias a la cantidad de dinero que mandan a sus familias, en promedio unos 8 o 9 mil pesos mensuales. Están hablando ahora de que serán 60,000, quizá más,
millones de dólares los que manden el próximo año, o al terminar este año, pues cada vez que se hablan de esos héroes, no puede uno dejar de pensar también en esas víctimas, todos los que mueren en el intento por pasar a Estados Unidos y que mueren y que se les echa la culpa además. Se dice, bueno, pues es que no debieron haber venido o que se queden en sus países. Y ahora pues ya tenemos una tragedia continua, pero con picos muy altos que nos sobrecogen el corazón. No se nos olvida la masacre de San Fernando, donde fueron asesinados allá en Tamaulipas 72 migrantes, ¿no? Y no hubo responsables que pagaran por este crimen y por esta masacre. Y ahora, bueno, los muertos de la estación de migrantes de Ciudad Juárez, 40 víctimas letales y, como dijo Javier, 29 todavía peleando entre la vida y la muerte. Y ante eso el anuncio que dio Solalinde, pero que queda muy raro también porque no es una voz institucional para dar a conocer una medida de gobierno. Pero bueno, aquí quiero también aprovechar para preguntarle también su opinión sobre eso. Y bueno, empezamos, José, con tu exposición sobre el tema. Adelante y bienvenido a tu espacio en Pues 4 muchísimas gracias y saludos a todas y todos en este tiempo vacacional, ¿verdad? Efectivamente, este programa lo estamos retomando una parte de lo que ocurrió eh, en Ciudad Juárez, en la estación migratoria, ¿no? Y vemos nosotros que a raíz de esta tragedia se ha suscitado un gran debate nacional, ¿verdad?, sobre la responsabilidad de los actores, sobre la culpabilidad del Estado mexicano, y algunos dicen por omisión o por la política migratoria de contención. Incluso se ha hecho mención de lo aberrante que resultan las llamadas estaciones migratorias, y finalmente también se ha debatido mucho por la lenta respuesta del Ejecutivo para sancionar o destituir funcionarios de alto nivel, ¿no? Pero también hay que decirlo, ¿no? Se ha intentado lucrar políticamente con el tema, ¿verdad?, para llevar agua al molino de intereses oscuros y realizar ajustes de cuentas de varios actores políticos en este proceso preelectoral también, ¿no? Creo que este tema, por lo delicado que es, y tal vez no es el único, ni va a ser la única tragedia que ocurra, debe analizarse lo más integral y serio que se pueda, ¿no? Con una visión crítica, sin caer en el solapamiento del gobierno mexicano sobre sus responsabilidades, pero tampoco utilizar los argumentos para hacer leña del árbol caído, ¿no? En primer lugar, creo que lo que se suscitó en Ciudad Juárez es algo a todas luces condenable, porque no se debió llegar a esa tragedia. La actuación de los actores institucionales involucrados fue completamente errónea y con una falta de sensibilidad atroz, y podemos ir hasta criminal, ¿no? También no debió pasar esa situación si el Instituto Nacional de Migración no tuviera esas estaciones migratorias con un formato de cárceles, sin protocolos adecuados y estancias prolongadas de los migrantes. No hubiera pasado esa situación si el Estado mexicano tuviera una política migratoria con enfoque de derechos humanos y no con un sentido de seguridad nacional que no se ha desprendido de los gobiernos anteriores, ¿no? Que desafortunadamente, pues, no se ha modificado mucho, ¿no? No se hubiera presentado esa situación tampoco si se hubiera renovado totalmente el Instituto Nacional de Migración desde el principio del sexenio y erradicada la corrupción que todavía envuelve a muchos de los agentes que se quedaron de las administraciones pasadas, y si se atendieran con celeridad las denuncias de extorsiones que los migrantes constantemente manifiestan por parte de las autoridades de migración, ¿no? Nosotros somos testigos, ¿verdad?, de que muchos de los migrantes, ¿verdad?, son extorsionados, sobre todo extranjeros, son extorsionados por agentes en distintas partes del trayecto migratorio, y sin embargo no prosperan las denuncias, ¿no?
no hay digamos, un tratamiento adecuado por parte de las propias autoridades o por parte de las instancias competentes dentro de la propia autoridad del instituto, ¿no? Y creemos que esta tragedia no debe repetirse y se deben tomar medidas fuertes, sobre todo reparación del daño a víctimas y castigos a los culpables, ¿no? No solamente los culpables, eh, digamos, operativos en el momento, sino también a los culpables que tienen responsabilidad como funcionarios, ¿no? Pero bueno, vayamos por partes porque no pudiéramos explicar esto de una manera simple sin analizar el contexto, ¿no? En primer lugar, hay que decir que en México nunca ha habido una política migratoria de Estado, ni antes ni ahora. Lo que ha prevalecido es la administración de los flujos migratorios y esto ha sido por distintas instancias gubernamentales que han hecho muy complejo su tratamiento. Desde los gobiernos de Salinas para acá, ¿verdad? Si nosotros analizamos un poco la política de estos gobiernos, vemos que intervenían más de 10 instituciones en el tema migratorio y esto hacía muy complejo pues el tratamiento, ¿no? A pesar de que del gobierno Salinas se instituyó el Instituto Nacional de Migración como un ente central y normativo. Durante el gobierno de Fox se intentó introducir el tema migratorio en la agenda bilateral como tema importante. Hay que reconocerle al gobierno de Fox, ¿verdad? Por medio de Castañeda, que se intentó, eh, digamos, introducir el tema en los diálogos que se tuvo con el gobierno estadounidense para poder, pues, tener alguna negociación, algún resultado pero desde una perspectiva bilateral, ¿no? En este caso. Sin embargo, los eventos del 11 de septiembre terminaron por sepultar todas esas pretensiones. Acordémonos aquellos de que el gobierno mexicano decía que le iba a proponer al gobierno estadounidense la enchilada completa y no parcialidades, ¿no? Ujú. Esto se acabó con el 11 de septiembre porque prácticamente la política se endureció, la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? En el gobierno de Calderón, por el contrario, se buscó desmigralizar el tema, es decir, una política de no política migratoria, ¿no? En la relación bilateral, por ejemplo, y se procuró darle prioridad al tema de la guerra contra el narcotráfico. Metió el tema migratorio como un problema de seguridad nacional. Por ello acordó el Plan Mérida con Estados Unidos, desarrolló un programa agresivo de contención y represión contra los defensores de derechos humanos inmigrantes. Fue la etapa más negra de la represión hacia los defensores de migrantes especialmente. Y convirtió las estaciones migratorias que ya existían desde el 74 en verdaderas cárceles y sobre todo, otra de las cosas, se concesionaron a particulares en buena medida, ¿no? Pero al final del sexenio, el descontento y la presión de las organizaciones defensoras de derechos humanos y sobre todo del episcopado mexicano, que estuvo muy activo haciendo denuncias, obligó a la promulgación de la Ley de Migración del 2011. Por primera vez, el Estado mexicano tiene una ley migratoria, ¿verdad? Pero esta ley, a pesar de los avances de protección, ¿verdad?, que contenía, la ley sufría de carencias importantes en materia de derechos humanos, por lo que pronto fue necesario hacerle una serie de reformas. Se le llegó a acusar a esa ley de ser una ley de extranjería, y no una ley migratoria como tal, y no de política migratoria de un Estado, pues como el de mexicano, ¿no? Y de estar vinculada a la visión de seguridad nacional. De hecho, así nació la ley, ¿no? Y se estuvo haciendo modificaciones. Sobre todo modificaciones en torno a la protección de niños, niñas y adolescentes, que se les había olvidado a los legisladores incluir en el tema, ¿no? Durante el gobierno de Peña Nieto
se continuó con la misma política del gobierno anterior, pero se vio obligado por las organizaciones civiles a decretar el programa especial de migración, que también por primera vez se hace un intento de crear una política migratoria de Estado, ¿sí? Con ayuda de las organizaciones civiles que participaron en todo este proceso. Pero este programa desgraciadamente fue más enunciativo que real, ¿no? O sea, hay que decirlo. Fue un intento bueno, de buena voluntad, ¿verdad? Pero también este programa quedó trunco, ¿no? Y sobre todo quedó obnubilado por las crisis de los niños y niñas adolescentes centroamericanos que cuestionaron el supuesto humanismo de Obama, ¿no? Recordemos que aparecieron en la prensa internacional los famosos niños encarcelados prácticamente, ¿no? Sí. Y que eso le causó un escozor mucho a la esposa de Obama y a todo el sector Los y, enjaulados. y se les quitó esa careta de humanistas a ellos, ¿no? O sea, entonces, Ujú. eso pues obligó al gobierno mexicano también, ¿verdad? De alguna forma, a instituir el Plan Frontera Sur, porque esta crisis llegó en el 2016, 2014-16, pues a incrementar la migración de niños y niñas. Esto fue un golpe fuerte para ambos países, ¿no? Con la llegada de López Obrador, al principio se proyectó una política migratoria basada en el enfoque del desarrollo y los derechos humanos, ¿no? Así más o menos se estuvo concibiendo, producto de las mesas de discusión previas a la elección y Ujú. también cuando ya él ya había quedado como presidente. A mí me tocó participar en esas mesas de discusión, ¿verdad? Esas famosas mesas de transición, ¿verdad? Ujú. Y se nos invitó a todas las organizaciones, hay que reconocerlo, ¿verdad? Este, y las principales demandas tenían que, ahí de los grupos y de los participantes, porque fuimos académicos, citados académicos y también militantes de organizaciones civiles, ¿verdad? Y ahí salieron una serie de demandas. Las principales tenían que ver con la creación de una política de puertas abiertas a la migración, ¿no? Decíamos, como país de tránsito, de origen y de retorno, no podemos tener una política cerrada, ¿no? La Ujú. sustitución del enfoque de seguridad nacional por el de seguridad humana. Este era una demanda a voces, ¿no? Es decir, hay que eliminar ese enfoque que nos han heredado Calderón y Peña Nieto. También se buscaba una reingeniería del Instituto Nacional de Migración, la transformación de las estancias migratorias por centros temporales y no centros de mucha prolongación, como ocurre ahorita, ¿verdad? Ujú. La lucha contra la corrupción del Instituto Nacional de Migración, porque había muchas denuncias contra delegados de los distintos, de los estados, sobre todo del sur. La coordinación con los albergues y las organizaciones civiles de atención al migrante, que son las que siempre le han hecho frente, ¿verdad?, a la atención del migrante. El mejoramiento socioeconómico de los lugares de origen de los migrantes y un diálogo sobre todo esto, un diálogo de alto nivel con las autoridades de Estados Unidos sin subordinación, ¿no? Todos estos acuerdos eh, le dieron, digamos, pauta al programa eh, que empezó a enarbolar, ¿verdad?, el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. No sé si se acuerdan que fue Sí, cómo no. nombrado y él lo primero que hizo fue retomar los acuerdos de estas mesas de transición, Ujú. ¿verdad? Y nos invitó también a todos nosotros a que revisáramos la propuesta que estaba haciendo, ¿no? Y así comenzó una nueva política que prometía mucho, fincada en 7 puntos, cuando lo presenta: la responsabilidad compartida, la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura, la atención a la migración irregular, ¿verdad?, una atención particular, el fortalecimiento institucional también, es decir, buscar que el instituto también se mejorara, etcétera, capacitar, etcétera, la protección de connacionales en el exterior,
la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional y el desarrollo sostenible. Es decir, sí se retomaron la mayor parte de las demandas que se enarbolaron, ¿verdad? Y bueno, de esta forma el gobierno mexicano se comprometió con varios millones de pesos para apoyar a los centroamericanos, a los países centroamericanos, para que pudieran desarrollar y evitar que migraran hacia acá. Y le propuso a Estados Unidos que hiciera lo mismo, pero con mayor cantidad, obviamente, ¿no? Y en este periodo también extendió el programa Sembrando Vidas y el de jóvenes. Entonces, bueno, se miraba, se observaba que iba por buen camino, ¿verdad? Esta propuesta. Sin embargo, como les ha ocurrido a los gobiernos anteriores mexicanos, ¿verdad? Hay acontecimientos, desgraciadamente, en Estados Unidos que truncan las buenas intenciones y los intentos, pues, de esto, ¿no? La política inicial tuvo que dar un giro y hay que reconocerlo, ¿no? Y este giro se dio por el endurecimiento de la política de contención de la migración del gobierno de Trump. Prácticamente Trump le declaró la guerra a los migrantes, ¿no? Y entonces el gobierno mexicano tuvo que reaccionar de alguna manera. La presencia de las caravanas centroamericanas fue otro factor. ¿Por qué? Porque de pronto esa migración que se daba en el país adquiere una magnitud extraordinaria. Miles de gentes cruzando por el país con destino a Estados Unidos y luego allá una política completamente restrictiva, represiva. Entonces todo esto, de alguna forma, no justificó al gobierno, pero sí obligó a darle un giro distinto, ¿no? Desgraciadamente, porque sí se pudo haber hecho bajo esas condiciones algunas otras cosas mejores y no eso, ¿no? Las condiciones cambiaron radicalmente con la llegada de Trump y luego el gobierno estadounidense de manera unilateral, ¿verdad? Nos trató de imponer la política del tercer país y luego para acabarla nos amenazó con, ¿verdad? Con subirnos los aranceles de Establecer los aranceles productos. a todos los productos que exportamos. Entonces, todo eso yo considero que sí puso en jaque el gobierno mexicano en un momento dado, porque era un gobierno que apenas iniciaba y de pronto una amenaza de ese tipo, pues nos podría prácticamente hacer fracasar todo el proyecto de nacer todo, ¿no? Entonces, Oh, por eso yo entiendo por qué cambió, o por qué hizo el giro, ¿no? No lo justifico, ¿verdad? Pero sí lo pero sí, entiendo. pero José, sí, o sea, Ajá, está muy bien esto que estás comentando, ajá, pero creo que hay que darle todavía un entorno más amplio al tema, porque ajá, si lo buscamos nada más en la relación México-Estados Unidos, pues nos perdemos de ver un bosque completo a nivel internacional que incluso está ligado con el futuro a mediano plazo, es más, ajá, inmediato plazo. El fenómeno de la migración es un problema mundial originado por un sistema depredador, un sistema político, económico, filosófico, cultural, artístico, que se ha impuesto a través de las últimas 40 décadas, 35 décadas, perdón, ujú, 35 años, perdón, 40, 35 años, y ujú, que ha modificado de una manera terrible las situaciones en las que viven eh, cientos de millones de personas en el mundo, ¿sí? Y que está enfocado, por un lado, a los efectos de este sistema ultra explotador de los recursos naturales en el mundo y obviamente una distribución maligna de los recursos que se obtienen a nivel mundial de la explotación de estos recursos naturales ujú, y que por un lado provocan un cambio económico, un cambio climático mundial que empieza a alterar las condiciones en las que viven las personas en el mundo, que está generando obviamente también enormes riquezas que desequilibran todavía más a las clases sociales en el mundo y un 99% de la población mundial pues es sometida por el 1% de los megamillonarios o los millonarios. ujú, Y eso ha generado una desproporción
tan grande, tan nefasta, que millones de seres humanos se están desplazando, huyendo de las condiciones climáticas, hambrunas, de guerra, de persecución política, de intolerancia, de falta de vivienda, de falta de oportunidades. Y los grandes países donde se concentran los grandes recursos naturales y los grandes ingresos que se obtienen a través de la venta de esos recursos naturales, pues deberían de tener la obligación moral, cuando menos, de estar diseñando políticas públicas para de alguna forma recibir y darles un trato justo a esos millones de desplazados, forzados, desde otro punto, desde otra óptica, ¿sí? Y que pues que ellos mismos generaron estos sistemas y estos gobiernos y estas compañías transnacionales y este sistema financiero y bancario mundial que está diseñado para que las cosas funcionen así. Y en el caso de Latinoamérica con Estados Unidos, hemos tenido muchísimas décadas también de una enorme migración de latinoamericanos, obviamente aquí incluyo a los caribeños y a los mexicanos, hacia los Estados Unidos. Pero que este modelo pues ha recrudecido todavía más este movimiento migratorio, y en donde pues aquí desafortunadamente nuestro país se une a esta herencia maldita de los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, de que les valió madre, perdón, pero les valió madre lo que sucedía con los migrantes, salvo en aquellos casos en donde un sector muy corrupto de la policía y de los funcionarios públicos a nivel mediano o intermedio y bajo, pues viendo que a sus jefes no les importaba nada defender los derechos y actuar con apego a los derechos humanos de tantos y tantos cientos de miles, millones de migrantes que cruzan por nuestro país año con año, pues hicieron entonces de los movimientos migratorios pues una forma de vida. Y lo comparten con los grupos delincuenciales que también han actuado con plena impunidad. ¿Por qué? Porque están coludidos con las mismas instituciones, con los mismos agentes migratorios, ¿sí? Con los mismos agentes aduanales. Y eso, como bien lo dices, pues golpea también a la administración de López Obrador, que a mí me da mucho coraje, mi estimado José, esta maldita disputa de evadir su responsabilidad de Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación. El Instituto Nacional de Migración es apéndice de Migración. Ya tienes al señor de Migración, de la Secretaría de de la Secretaría de Gobernación, perdón. Ya tienes al secretario de Gobernación, ¿sí? Jugando un papelón y quitándose la máscara de que lo que a él le importa realmente es su carrera política a la presidencia de la República. Y dice, no, tenemos un acuerdo y le toca a Marcelo Ebrard. Y bueno, Marcelo Ebrard es el cónsul, es el encargado de las relaciones exteriores. Y de alguna forma puedes justificar el hecho de que no le ponga tampoco la atención adecuada al problema migratorio en México, porque se supone que eso lo debe haber estado atendiendo el secretario de Gobernación. Ya los tienes a los dos, evadiendo su responsabilidad. Hace unos días yo lo comentaba a Olga de un caso que ya conozco varios que se han dado en gobiernos en donde hay más honestidad y más responsabilidad del funcionario público hacia el pueblo al que sirven, ¿sí? Y no lo que está sucediendo en el caso de estos dos personajes que acabo de citar de la Cuarta Transformación. Pero en Alemania hace aproximadamente 2 meses, José, hubo un accidente de trenes en cierta región de la Bavaria, una cosa por ahí, o de la Bohemia, no recuerdo la zona. Chocan y mueren muchas personas. José, no había pasado 1 hora de que estaban todavía recogiendo los cuerpos, estaban todavía, ni siquiera llegaban todavía los peritos para ver qué es lo que había sucedido, estaban recogiendo los heridos. El secretario de Comunicaciones y Transportes alemán anunció públicamente, ¿saben qué? Yo renuncio o me separo del cargo en este momento, porque para empezar, tengo una pena grandísima por la muerte de tanta gente y todas estas personas heridas en un área que me corresponde. Y segundo, para que las investigaciones que se abran estén totalmente ajeno yo y puedan ellos actuar de una manera totalmente libre.
señor primer ministro de Alemania, renuncio a mi cargo, me separo y estoy a disposición de las autoridades competentes. Aquí cuando chingados, perdón, pero es que estoy muy enojado. Aquí cuando chingados hay un secretario. Vamos a ver eso, ¿no? Diciendo, es más, el director del Instituto Nacional de Migración lo ha mínimo, dicho algo ese cabrón, perdón, pero es que de veras da coraje, mi estimado José. Claro, claro, claro. 40 personas se murieron, 40 personas quedaron muertas, ¿sí? Después de la desgracia de salir de su país, llegar a esto para ser muerto. Y las autoridades, ahí tienes a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública, ¿sí? Ahí dando la cara, la pobre mujer que tiene sus broncas ahí en el sector que le corresponde, en lugar de estos dos canijos, estos tres funcionarios, que cómodamente, mutis. Sí, no, sí, terrible, sí, terrible lo que está pasando terrible. en este momento. Y digo, yo señalo y condeno a estos gobiernos neoliberales que propiciaron todo esto, que no hicieron nada en lo absoluto para mejorar la situación de la migración en nuestro país. Pero ahí tienes a Rosa Isela diciendo, bueno, pues es que ¿saben qué? Pues ya tenemos a 6 detenidos. ¿Y quiénes son esos 6 detenidos? Está Marcelo Ebrard, está el secretario de Gobernación, está el director del instituto. No, tenemos a 3 elementos de seguridad privada, tenemos a 2 agentes de migración que ahí se ven cuando está el video que gracias a ese video sabemos lo que pasó ahí adentro, ¿sí? Y tercero, el que inició el incendio, el migrante, el venezolano. Así es. Oye, ¿cuántos días han pasado? ¿Alguien más? Nadie más. No puede ser, José. Por eso, cuando el sacerdote Soralinde, que sabemos que es muy protagónico, pero también sabemos que ha trabajado, es un hombre que se ha dedicado toda su vida a trabajar con los migrantes allá en Oaxaca, caminando juntos, o manadas, una cosa así se llama su agrupación. Termino esta bravata preguntándote, José, ¿qué debe hacer entonces si es que realmente se va a dar esta nueva, o por primera vez se va a dar una política pública en materia de migración en nuestro país? ¿Qué crees tú que debería de tener, tú como especialista en estas áreas? Mira, ¿Qué debe de incluir? Yo primero quiero terminar un poco con esta disertación. Yo lo que te diría es lo siguiente, mira, nosotros lo podemos ver desde una perspectiva mucho más general, universal, ¿verdad? Sin embargo, desde la óptica de los gobiernos, ¿verdad? Es muy difícil que ellos le den el tratamiento de esa manera, ¿no? Sí ha habido intentos por querer ver el tema migratorio desde una perspectiva regional, por ejemplo, pero a lo más que han llegado es a tratar a tratar de solucionar los problemas de manera bilateral, ¿no? Y ni siquiera ahí se han quedado. Desgraciadamente, ha sido muy poco. Y yo entiendo que desde nuestra perspectiva militante, lo que tú quieras, académica, ciudadana, pues lo vemos con una óptica que pues nos queda claro que todo esto es producto de un modelo que está avasallando todo el planeta, ¿no? Y está provocando todas estas cosas. Pero desde la perspectiva de los gobiernos es otra visión, ¿no? O sea, una cosa es estar desde este lado y otra cosa es estar ahí en la actividad política directa, pues, o sea, porque ahí se tienen que resolver problemas. Y yo entiendo que pues sí, o sea, muchas de estas situaciones deberían ser, digamos, tener una respuesta rápida, ¿no? En el caso específico de la primera, del primer comisionado, él renunció precisamente porque vio que el cambio de rumbo, ¿verdad? Lo obligaba hacia otra situación que no estaba planeada, ¿no?
Es decir, el giro que dio la política mexicana, mm, truncó prácticamente el proyecto inicial, ¿no? Lo postergó y el tema migratorio pasó a relegarse a la agenda bilateral, ¿no? Hasta que llegó Biden y se realizaron nuevamente intentos de ver las soluciones desde una perspectiva regional, ¿no? Intentó de alguna manera López Obrador meterlo en esta visión de que el problema no era nada más entre los dos países, sino involucraba toda una región, ¿verdad? Centroamérica, Sudamérica y también Estados Unidos y México. Sin embargo, no ha prosperado esa situación. Y luego yo veo que los distintos gobiernos mexicanos sí tuvieron alguna voluntad de hacer algo mínimo. Sin embargo, el tema migratorio en Estados Unidos es un tema muy delicado y se utiliza electoralmente, ¿verdad? Se utiliza para los intereses de los dos partidos políticos y siempre terminan por truncar de alguna manera la posibilidad de verlo desde una perspectiva un poco más regional, ¿no? Estados Unidos se niega siempre a darle esta visión, ¿no? Estados Unidos lo ve como un problema de ellos, digo, local, y un problema generado fuera de su país, no como parte de la culpa de su país, ¿no? Entonces, el gobierno de López Obrador regresó a la política de contención, a la visión de la seguridad nacional, y lo que fue peor, creo, y todo el mundo lo vimos, fue poner a un policía como comisionado del Instituto Nacional de Migración, ¿no? A una persona con una visión policíaca, ah, que niega el discurso del propio López Obrador, pues, ¿no? Y luego todavía, poner al cargo en algunas estaciones migratorias a militares o exmilitares, ¿no? Todavía peor, pues, ¿no? Entonces, todo esto, pues, obviamente que tenía que, en algún momento dado, generar alguna situación como la que pasó ahorita. Entonces, ¿qué alternativas quedan bajo las condiciones actuales? Porque muchas veces nosotros quisiéramos que se cambiaran las cosas de manera radical, ¿verdad? Pero desgraciadamente también hay que verlo desde el punto de vista de los gobiernos, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y qué está según las coyunturas y según las relaciones de poder, ¿no? Acordémonos que estamos enfrente de un imperio, ¿verdad? Y el imperio dicta las políticas casi internacionales y da muy poco margen a la independencia de los países, ¿no? Y por más que digamos nosotros que queremos mantener una política independiente, siempre vamos a tener allá enfrente al imperio y que no es nada, no es algo menor, ¿verdad? La alternativa que queda, pues, ¿cuál es la alternativa? Mira, pues, en primer lugar, hay que verlo como una utopía, como siempre nosotros lo buscamos, ¿no? La utopía es que México debería ser un santuario de la migración, ¿no? Es decir, si México tiene todos los flujos migratorios del mundo, pues tendría que ser un santuario, ¿no? Porque es un país de origen, de tránsito y retorno de migrantes, y luego tradicionalmente ha sido un huésped de exiliados, y además porque hay que reconocerlo, la población mexicana siempre ha sido muy solidaria, ¿no? Oye, José, pero por ejemplo, Ajá, San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades de Estados sí, Unidos se han dentro convertido. del imperio Ajá, sí, sí, son santuarios para los sí. migrantes. ¿Por Pero qué no lo podemos hacer aquí nosotros en teníamos que hacerlo México, como José? país, A ver, ¿no? dime, explícame Como por qué no lo país. podemos hacer aquí en México. Si en Estados Unidos sí se pueden hacer los santuarios, Ajá. dentro del corazón y del Del imperio. estómago del imperio, hay estas ciudades, este santuario. ¿Por qué en México no? Bueno, porque no ha habido una voluntad y tampoco ha habido el conocimiento de los gobiernos, ¿no? Ujú. Hay que ver que los presidentes también no han sido bien asesorados en estos temas y luego tampoco ha habido voluntad política, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? El tema migratorio se le ha visto en México de manera secundaria, no como prioritario, ¿no? Como ahora que ya se están viendo todos estos problemas, pues sí. Ahora ya el gobierno mexicano
eh, está ahora que pasó lo que pasó y es tragedia, ¿verdad? La respuesta del gobierno mexicano es, creo yo, es retomar el proyecto original, ¿no? Y esto del proyecto original lo está planteando Solalinde como una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería. Es decir, no solamente retomar la ley de migraciones que es de extranjería, sino hacer un proyecto más integral, un proyecto transversal, nos dice, ¿no? Ujú. Que de alguna forma va a, a atravesar a 11 secretarías de Estado, ¿no? Es decir, si esto se echa a andar realmente, pues podría, digamos, el problema migratorio obviamente no va a tener solución, jamás, ¿no? Porque esto de la movilidad humana, pues es inherente al ser humano. Y siempre va a haber problemas relacionados con la movilidad. Eso no lo vamos a poder resolver nunca. Pero sí podemos, ¿verdad? Evitar este tipo de situaciones, sí podemos aminorar la situación de las personas migrantes, de si podemos respetar los derechos humanos, toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, esta coordinación se supone que va a retomar el tema migratorio como un tema transversal, dice, ¿no? Y que va a involucrar a distintos actores de la sociedad civil, también actores de la sociedad civil, e incluiría intereses de países centroamericanos, ¿no? Entonces, esto ya le daría un enfoque un poco más regional, ¿verdad? Si es que se echa a andar todavía. Se redefiniría el papel del Instituto Nacional de Migración y se cambiaría todo el personal, ¿verdad? Esta instancia sería colegiada con un presidente honorario, que sería el propio Solalinde, un secretario ejecutivo, que Solalinde está proponiendo a un activista de la migración, y luego esto sería, digamos, regido por un consejo, donde estaría pues la representación de las instituciones y supongo yo también representantes de la sociedad civil, ¿no? Digamos que esto debió haberse hecho desde el principio, ¿verdad? Sí, bajo las condiciones y, bueno, y que estaba, de todos modos pudimos haber de alguna manera hecho frente a los embates de Trump y continuar con el proyecto a nivel interno, ¿verdad? Difícilmente podemos influir mucho en la agenda de Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí podríamos haber hecho todo esto, porque sí se requería sanear a todo el Instituto Nacional de Migración y no se hizo. Se corrió a 11 delegados del Instituto Nacional de Migración, ¿sí? Se les dio de baja y todo, pero no se cuidó a los agentes, no se cuidó digamos, la capacitación en derechos humanos de los agentes, etcétera. No se reformó la ley migratoria sustancialmente, se le hicieron pequeños adendos y no la hicieron, no la cambiaron completamente, ¿no? Y luego no se cambió el enfoque de seguridad nacional por el enfoque de seguridad humana. Si se hubiera hecho esto, entonces no tendríamos las estancias migratorias como ocurre ahorita, ¿no? Serían verdaderos albergues de apoyo, ayuda, etcétera, y no como está ahorita. Entonces, yo creo que sí se debió haber hecho desde el principio. Y bueno, desgraciadamente, se retoman estas cosas cuando ya ocurrieron las tragedias, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, si es que realmente hay voluntad, entonces, pues se tendrían que hacer varias cosas. Primero, creo que llevar a este proyecto y hacerlo efectivo y que lo apruebe el gobierno, ¿no? En primer lugar. Y segundo, convocar a las organizaciones que sí están en la primera línea de defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes. Si no se hace esto, entonces no hay política pública. Cambiar la política migratoria actual hacia una de puertas abiertas,
Claro, siempre con el control del gobierno, porque no puede entrar todo el mundo así nomás, pues no, o sea, tiene que haber siempre ciertos controles que pongan el centro de la protección de los migrantes y sobre todo la agilización del refugio en nuestro país. ¿Por qué el refugio? Porque los flujos migratorios ya cambiaron, ya no son flujos migratorios laborales principalmente. Hay muchos flujos migratorios que son desplazamientos forzados, como producto de la guerra, de las crimas y todo, que van a pasar por nuestro país y no pretenden quedarse aquí en el país, ¿no? Entonces, también tenemos que tener nosotros una política muy ágil del refugio, no como ahorita, se procesan 80 casos por mes, o sea, es imposible esto, cuando son 20,000 gente las que caen aquí, pues, ¿no? No es posible, no es eso, no es posible. ¿Verdad? Hay que hacer una reingeniería total del Instituto Nacional o desaparecerlo definitivamente, ¿verdad? Sustituirlo por otra instancia, ¿verdad? Y también hay que desaparecer las llamadas instancias migratorias, ¿no? Como tal, es decir, ya no tienen, ya con esto no se justifica el que estén ahí estos centros así carcelarios prácticamente, ¿no? Y hay que hacer convenio con las organizaciones que prestan apoyo a los migrantes donde se les otorga apoyo a los grupos, porque también se abandonó el apoyo a los grupos, ¿no? El Estado mexicano con esta retórica de que todas las organizaciones civiles pues eran negativas, Correctas. también se llevó entre las patas a las organizaciones de migrantes, que sí realmente, ¿verdad? Prestan un servicio a la comunidad y a la sociedad buena, o sea, no lo hacen por lucro, ¿no? Ujú. Y luego, obviamente, tenemos que retomar otra vez el diálogo con el gobierno de Estados Unidos, no podemos, o sea, por más que se diga que no podemos influir, pues de todos modos tenemos que seguir insistiendo, insistiendo, y llegar al convencimiento de que los problemas migratorios, solo se pueden aminorar, ¿verdad? Con un enfoque regional. ¿Sí? Ya México en cierta forma dio la pauta en cuanto a su política de desarrollo hacia otros países. Bueno, esperamos ahora que Estados Unidos lo retome, pero pues ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, este no es un problema de México, ni es un problema de Centroamérica, es un problema mundial, ¿verdad? Y también involucra a Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo ve con esa visión, pues, desgraciadamente, ¿no? Ellos lo ven como una visión de afuera. Todos los males de Estados Unidos son producto de los terroristas, son producto de los migrantes, son producto de los narcotraficantes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la visión que tienen ellos y difícilmente la vamos a cambiar en un corto o mediano plazo, ¿verdad? Pero sí podemos llegar a entendimientos eh, a nivel regional o bilateral, ¿no? Para minorar las condiciones de los migrantes, ¿no? Las condiciones de derechos humanos, las condiciones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo creo, pues, ¿no? Porque si te digo, sí, o sea, uno quisiera, desgraciadamente, con esa utopía de poder, pero tendríamos que cambiar el modelo que impera en el mundo y eso va a ser muy difícil todavía, pero sí podemos dar pequeños cambios, ¿verdad? En los espacios donde estamos, ¿verdad? Sí. Maestro José Moreno, Sí, por lo que nos has dicho, se ajá, tiene muy claro el diagnóstico de este problema desde el punto de vista de los especialistas, los sociólogos, los políticos y todas las organizaciones sociales que fueron invitadas al inicio del gobierno en la etapa de transición. Ya se había elaborado este diagnóstico y se habían exacto. postulado las propuestas de solución, de Ujú, una solución humanista, una solución que cambiara el rumbo del ajá, trato que tradicionalmente han recibido y que se ha venido paulatinamente incrementando en gravedad, ¿verdad? De violación de derechos humanos hacia los migrantes. Entonces, se desvió ese rumbo. Ya nos explicaste las razones por las cuales se desvió el rumbo y lo entendemos. Se desvió porque este gobierno se enfrentó a dos factores que no lo habían tenido los gobiernos anteriores realmente, que fue una presión
tremenda del gobierno de Donald Trump, un odiante de los migrantes. Y por otra parte, este fenómeno de las caravanas masivas de migración que pues atraviesan el territorio nacional mexicano para llegar a Estados Unidos. Estos dos fenómenos que son magnos, enormes, ¿verdad?, se presentaron durante este gobierno de López Obrador, que además apenas iniciaba, apenas estaba dando sus primeros pasos y le creaban una crisis política, económica. Todo eso se entiende. También se entiende que la oposición, desmemoriada y cínica, quiera sacar raja política de lo que sucede con los inmigrantes en el país y que se olvidan, por ejemplo, no solamente de los 70 y tantos migrantes asesinados a sangre fría por elementos del crimen organizado coludidos con policías y muy concretamente con una participación por omisión o por negligencia o por complicidad, por ejemplo, de la Policía Federal de Caminos. Que estos migrantes que llegan y son asesinados en Tamaulipas, la famosa fosa de los muertos de San Fernando, ¿no? de los migrantes. Pero se olvida también que hubo una época muy negra en la que, con la complacencia del gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, se les dejó el sur, la frontera sur de México con Latinoamérica, se les dejó a las bandas de pandilleros conocidos como los Maratrucha, ¿verdad? Y que estos maras tenían permiso para hacer lo que se les viniera en gana. Se apoderaron de la región por la fuerza del temor y tratar de inhibir el flujo migratorio de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos. Ahí están los migrantes asesinados, asesinados. Y luego, en el caso de los Maratrucha, fue una verdadera situación de horror la que se creó en el sur de México, y la frontera sur. Y esta presencia de los Maratrucha, fueron pocos los que la denunciaron como un plan maquiavélico horrendo, predeterminado, para que fueran las pandillas asesinas de Maratruchas quienes asesinaran, violaran, asaltaran a los migrantes. Frente a eso tuvimos los ejemplos que tú mencionabas de la solidaridad mexicana, ¿no? Del pueblo mexicano con el grupo conocido como las patronas, ¿no? Las mujeres que les daban comida a los migrantes que iban encima en el techo del tren conocido como la Bestia. Se subían al tren para tratar de avanzar territorio adentro en México y muchos de ellos caían en el intento por subir del tren y las ruedas del tren los mutilaban horriblemente, si no es que los mataban, los dejaban con las piernas mutiladas, con brazos mutilados. Bueno, ha sido un horror verdadero, ¿no? Yo entiendo, en esta última parte de tu intervención, que hablas de la utopía, la entiendo y no la creo tan utópica si se logra avanzar dentro de un proyecto humanista, como lo ha definido López Obrador, un gobierno de humanismo mexicano. Y si se dan pasos en ese sentido, será mucho lo que se avance, porque es mucho lo que se ha retrocedido y lo que ha crecido la violencia y el desprecio y la discriminación y el maltrato en general a los migrantes. Antes un migrante llegaba a una colonia, a las calles, y tocaba puertas y decía, me detuvieron, me detuvo la migra y me echaron, ¿verdad? Y necesito que me ayuden porque no tengo para comer, y sobraban manos de familias que les daban de comer y les daban unas monedas y los apoyaban, y todos pensábamos que podía ser que en otra ciudad anduviera un hermano, un Padre Nuestro, ¿verdad?,
algún familiar también pidiendo ayuda, auxilio, así, ¿no? Bueno, esto no se ha fomentado como debe hacerse esta solidaridad del pueblo mexicano. Dar la mano siempre a los migrantes no se fomenta. Lo que se fomenta es lo que hizo el desgraciado del presidente municipal de Ciudad Juárez, un panista de toda la vida que llegó a ese puesto de poder, una de las ciudades más grandes del país y frontera tan importante como Tijuana, las dos principales fronteras con Estados Unidos, llegó al poder disfrazado de morado, disfrazado de morena. Y hizo dos declaraciones que son de veras la muestra de todo lo contrario de lo que dice López Obrador debe ser el humanismo mexicano. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pérez Cruz, Pérez Cuellar? Dijo, ya se me está acabando la paciencia, refiriéndose a los migrantes que llegan a Juárez, primero. Y segundo, hizo un llamado a los juarenses a que cuando vieran a un migrante pidiendo una moneda, pidiendo un bocado, un pedazo de pan en la calle, que no les dieran nada. Dice, porque nosotros mismos fomentamos el que vengan aquí, dice, porque se les apoya. No les den ni una moneda a los migrantes que encuentran en la calle. A mí me dio también mucho coraje cuando me enteré de esas declaraciones de Cruz Pérez Cuellar, a quien lo conozco a la perfección como el panista que es, ¿no? Y me dio muchísima tristeza e indignación cuando vi en los testimonios que precisamente una mujer y su esposo habían dejado a uno de sus hermanos en esa estación, o lo habían retenido en esa estación de migrantes, y que ellos andaban en la calle solicitando una moneda para poder comer ese día. Y no podían dar crédito a que su ser querido, su familiar ya estaba muerto, si hacía poquito que lo habían dejado, unas horas atrás lo habían dejado para salir, y ellos habían salido y andaban pidiendo apoyo, caridad, una moneda, por el amor de Dios, ¿no? Para comer. Entonces, todo esto viene acaso porque comprendiendo la situación como tú lo has planteado y comprendiendo que se tiene una visión clara de lo que se debe de hacer y que ya más o menos también la anunció el padre Solalinde, lo que no comprendo es el que este gobierno de López Obrador no haya actuado de manera inmediata, rápida, con mano firme, censurando la existencia de estas estancias, o como le llaman, para migrantes, y que nos dimos cuenta por ese video terrible que se hizo viral, que no, esas estancias no son más que unos espacios carcelarios donde amontonan a quienes como pueden luego se amotinan, ¿verdad? Y que los amontonan en espacios sumamente reducidos, sin ventilación, encerrados en rejas, tras rejas, con candados. Y yo me pregunto, en este caso fue una tragedia masiva, pero ¿qué pasa si uno de ellos se enferma, si necesita auxilio? Es más, si tienes ganas de ir al baño, a hacer del 1, del 2. ¿Qué pasa con ellos que los dejan encerrados así y con órdenes de no abrir los candados, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también entonces de que el contraalmirante retirado, Salvador González Guerrero, el delegado del Instituto Nacional de Migración, que es otro de los que ha mantenido el pico cerradito, ¿verdad? Es el responsable número 1 de esta situación, porque bajo su cargo está lo que debiera ser un albergue o un centro de atención a los migrantes, y lejos de ser eso son cárceles, verdaderas cárceles. Criminalizan, maltratan y llevan al punto de la muerte y a la muerte misma a los migrantes. Entonces, nos damos cuenta además de que el Instituto Nacional de Migración ha contratado a una empresa que no cubre para nada los mínimos requeridos
para hacerse cargo de la vigilancia y la atención a los migrantes, y que, sin embargo, parece que tenía un contrato hasta para más de 500 estaciones de migración, cuando no tenía capacidad ni siquiera para atender uno como el de Juárez, donde vimos esta terrible tragedia que sucedió, ¿no? Pero lo peor de todo, en cuanto a la reacción que esperábamos, te juro, José, que yo lo comenté así en esos términos con Javier, lo platicamos, aquí va a haber una acción rápida, inmediata, porque se tiene que hacer, porque lo amerita. No es la solución definitiva del problema, pero sí debe ser una muestra de cómo se debe de sancionar a quienes violentan las normas y por su conducta negligente, por su conducta criminal, de una negligencia criminal, provocan este tipo de tragedias en la gente que más ha sufrido y que sigue sufriendo por ganarse la vida. Y esperábamos, por supuesto, que las órdenes de aprehensión vinieran contra contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, que es el encargado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, y que también se solicitara la renuncia y se sometiera de inmediato a investigación a Francisco Garduño, que es el titular nacional, porque esto que sucede que en Juárez no sucede nada más ahí, este tipo de centros de retención de migrantes los tienen en varias partes de la frontera, ¿no? Entonces, y porque los contratos para dar vigilancia privada, que no vigilan nada más que a garantizar que siguen encerrados bajo candado los migrantes, los contratos no los autorizan los dos oficiales o guardias que están, o tres que están detenidos. Esto los autorizan las cabezas, los jefes, ¿no? Entonces, y sabemos además que López Obrador había dado órdenes de que no se dieran más contratos privados. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Hay un doble discurso o hay un grupo que todavía controla áreas importantes como el Instituto Nacional de Migración, que se puede dar el lujo de pasarse por el arco del triunfo las instrucciones del presidente de la República? ¿Y por qué el presidente de la República no actuó con esa rapidez, esa celeridad para decir, quedan destituidos, tratan de aquí hasta acá, estos funcionarios quedan bajo investigación? Y bueno, sabemos que tenemos un fiscal Tortuguet, dicen, ¿verdad? O le dijiste tú, pero que no está respondiendo tampoco a las necesidades de una transformación que requiere el país, pero hay áreas del carácter administrativo, hay áreas que quedan bajo control del Poder Ejecutivo Federal, que ahí sí podían haberse aplicado sanciones de manera inmediata y que nos dejaran, por lo menos, José, con la sensación de que no se comportan igual que como se comportaron los otros que se hicieron de la vista gorda. La respuesta que han dado y que además la dejaron que fuera una mujer como Rosa Isela Rodríguez, que tiene la cara limpia, las manos limpias y que sabe comunicar y que llegó real y auténticamente conmovida hablando de la tragedia, que fuera ella la que anunciara el ratón que sale de ese parto de los montes, ¿verdad? Y que es la aprehensión de 6 personas de menor rango, entre ellos uno de los migrantes. ¿Y las cabezas qué? Entonces, sí, hay que analizar el problema como tú lo haces, en macro, ¿verdad? A nivel macro, de manera universal, de manera multinacional, pero hay que actuar también de inmediato en lo concreto, en lo específico, y ahí hay falla en los dos niveles, incluyendo todos los niveles que pueda haber del primero al último, al más alto, ¿no? Creo yo que nos falló ahí. Yo concuerdo completamente contigo. También esperábamos nosotros una reacción mucho más contundente, ¿verdad? Seguimos esperándola, no nomás, pero sí, de entrada, debió haber renunciado. Debió haber renunciado
al delegado regional, porque independientemente de todo, y luego aparte por las declaraciones que se hicieron y todo, bueno, lo ponía en una situación de duda y habría que, pues, renunciarlo o cuando menos eh, que retirarlo del cargo, ¿no? Mira, un extrañamiento político concreto, Ajá. público, al alcalde de Juárez, Sí, que ese además es otro. él tiene la Ajá. pretensión de ser el próximo gobernador del estado por Morena. Esa Entonces, es desde un otra. principio señalarlo y decirle, Ajá. tienes una responsabilidad grave en esto, ¿no? Con el discurso de odio que avientas, Sí, les tiras como perros a los policías, a los migrantes. sí, Los sí, o sea, arrojas como perro, ¿no? Sí, debió porque haber hoy sabemos, reaccionado, yo Juancito, nada sí más, José, creo. porque hoy sabemos, Ajá. después de que hizo estas declaraciones a Ujú. principios de mes, del mes pasado, Unos días ¿sí? antes. Empezaron y hizo un llamado a migración para hacer operativos conjuntos y detener a los migrantes. Sí, 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 sí. Fíjate, incluso hay evidencias y hay testimonios de venezolanos. Hay un venezolano de los que fallecieron en el incendio, que muere por la intoxicación, que había iniciado un proceso para ¿cómo se llama? Para lograr la amnistía en México. Y por por esa sola situación, los agentes de migración ni la policía lo debieron haber detenido, Claro, claro. porque él mostró Sí, sí, que el estaba inicio de ya. su trámite y les valió. Y lo Ujú. agarraron y se lo llevaron. Y lo detuvieron hasta que sucedió lo que sucedió. Pero aparte hay otras evidencias, José, que van e indican a este contraalmirante o vicealmirante de la Marina Mexicana, que es el delegado regional del Instituto Nacional de Migración, ahí en Chihuahua, ¿sí? De que en los momentos en que empezaba a ponerse muy dramático el asunto al interior de esa celda, Le ¿sí? llamaron. Colectiva, le hicieron una llamada los encargados del instituto ahí mismo y el abogado que está defendiéndolos y que tramitó un amparo para que no fueran Ujú. detenidos estos agentes de El migración, abogado Jorge le Barqueta. dijeron a su abogado, y el abogado lo ha dicho públicamente, dijo, es tan sencillo de encontrar la verificación de esta información, de que basta que pidan el teléfono celular de este contraalmirante para que se vea los momentos en que recibió esas llamadas y la respuesta que les dio La a reacción. al personal del Instituto de Migración que estaba en ese momento, que le llamó para decirle lo que estaba sucediendo, dijo, si alguien abre ese candado, lo voy a denunciar y va a enfrentar cuando menos 20 años de cárcel por evasión de presos. Esa situación, Aberrante, tú dime, o completamente, ¿no? sea, eso lo ha Además, también publicado, mi hay un estimado antecedente José, que él mismo había dado la orden de que pusieran el de canal que sacaran a las a las mujeres y a los mujeres. niños, Y, ¿verdad? Que y, dejaron los puros hombres ahí. y esto que públicamente se conoce, aun cuando muchos medios de comunicación no lo han manifestado, pero la gente del periódico La Verdad de Ujú. Juárez, un saludo a ellos, A Rocío a Gallegos y Rocío las Gallegos, compañeras Rosy, de un La abrazo para Verdad. ti, sí, los compañeros de La Verdad de Juárez, ¿sí? Hicieron, esta información la proporcionaron y, y dime tú si alguna línea de investigación de la fiscalía, porque nos estamos olvidando de otro personaje, Sí, 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 claro. otra ficha maldita en la estructura de la Cuarta Transformación. Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, ¿sí? Ujú. Porque le entregaron supuestamente toda esta información a la fiscalía que se está haciendo responsable de esta investigación a nivel federal y a la cual yo no puedo entender por qué demonios siguen diciendo que este hombre es muy buena persona, cuando está demostrado que ha sido un cero absoluto 5 veces antes del punto, ¿sí? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Si no puede con el caso que estaba muy avanzado de Obedrecht, ¿tú crees que le interesa el tema de los migrantes? ¿Tú crees que le interesa investigar
al subsecretario. Ahora, con toda la información, José, que en los últimos días se ha manejado de las condiciones que imperan en todos los centros de migrantes en la República Mexicana, y que no se nos olvide que en Chiapas, en una de las confrontaciones que tuvieron los migrantes que estaban cruzando la frontera con personal de la Guardia Nacional y de personal del Instituto Nacional de Migración, ese video en donde se ve que tienen sometido a un pobre migrante y vemos a un elemento de una corpulencia y de una estructura física impresionante del Instituto Nacional de Migración, desproporcionado contra un pobre que ya está sometido ahí por la gente de la Guardia Nacional, y llega y le da un patadón y luego lo quiere rematar. Afortunadamente alguien le mueve la cabeza a este pobre migrante y el maldito infeliz que yo no sé si todavía sigue ahí, no me extrañaría que siga ahí, le da No, ya lo destituyeron a los segundo dos. patadón que afortunadamente se lo quitan y pegan en las Bueno, en pocas palabras, Javier, sí, es lo que nada más. dijo Solalinde. Sí, sí, sí. Entonces, con esto quiero terminar. Ajá. Porque esta situación debería de haberla ya investigado la fiscalía. ¿Qué tanto se va a tardar en buscar los teléfonos de que le están diciendo los Pero, mira, Lo puede solicitar la empresa telefónica. Y una cosa, pero más que la con cuestión, que termino, mi estimado José, con eso termino, te lo prometo. pero más que la cuestión legal, yo creo que la cuestión política era más importante. Es decir, enviar un mensaje rápido, ¿verdad? Que no, este gobierno no se va a comportar igual que los otros. O sea, independientemente de la responsabilidad legal que puedan tener estos funcionarios, sí era sano y conveniente retirar a estas personas, primero al delegado y luego en segundo lugar al comisionado. Es decir, poner su papel ahí, es decir, ¿verdad? Mientras se hacen las averiguaciones, y entonces, porque él también tiene responsabilidades. Entonces, y esto no es politiquería, mi estimado José. Esto no es politiquería. No, esta es una cuestión la más elemental de las justicias. Claro. Es lo que esperábamos todos. Ahora, lo que se me hace muy difícil... más la pregunta, por favor, José. ¿Por qué no ha salido una voz oficial a decir lo que dijo Solalinde? Ajá. Es Solalinde quien sale. A mí me parece muy bien en general la crítica que hace Solalinde de que dice la 4T, pues es obvio, es evidente, lo estamos viendo. Sí. No ha llegado al Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración, dice, es un instrumento para detener las presiones del gobierno de Estados Unidos. Así es como ha funcionado. Y necesitamos lo que tú mencionabas, retornar a lo que ya se había dicho al origen al inicio de este gobierno de López Obrador, de un cambio de rumbo total, un quiebre total en cuanto a la política migratoria. Por lo menos en lo que nos toca como país, a nosotros, ¿no? Mientras se va impulsando y empujando todo lo que tiene que hacerse con las naciones, tanto de América Latina como sobre todo Estados Unidos. Pero en lo concreto, ¿por qué sale él? ¿Por qué sale Solalinde y por qué no hemos escuchado? ¿Tú ya escuchaste la propuesta oficial? No, y sobre todo porque el tema migratorio está escrito también en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y ahí tenemos un personaje de alto nivel que todo el mundo le tenemos un respeto importante, y no ha dicho nada tampoco, ¿no? Ahí hacerte una precisión. Desde hace mucho tiempo, mucho antes de que se presentara esta tragedia, Alejandro Encinas, que te estás refiriendo, el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, él lo planteó oficialmente. Creo que todavía estaba Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación y dijo, no solicito que mi área de trabajo no abarque el problema migratorio. Dice, porque estoy saturado de trabajo y tengo que hacer las cosas lo mejor, dar todo de mí para que salga bien el área que me toca de defensa de derechos humanos
en general y los casos particulares que se me ha solicitado que saque adelante, como es el caso Ayotzinapa, entre otros, ¿no? Sí. Entonces él pidió, y le autorizaron esa petición, dijo, humanamente, no estoy en condiciones de atender el problema migratorio. Y es cuando se empiezan a lavar las manos o lo dejan a la deriva, porque estructuralmente sigue estando, un área que sigue estando bajo la Secretaría de Gobernación, pero le echan la pelota ahí también Bueno, lo que pasa es que la Secretaría de Relaciones Exteriores retomó el tema por cuestiones coyunturales, ¿verdad? Y la negociación que hicieron con Trump en su momento. Por eso el mismo comisionado, el primer comisionado dice, yo me sentí maniatado porque yo dependía de gobernación y de pronto lo retoma la Secretaría de Relaciones Exteriores y en este sentido yo ya me quedo sin la posibilidad de poder incidir. Ahora, pero yo no me refiero a que Encinas pueda ser vocero del gobierno en el tema, sino me refiero a que él, conociendo el tema, porque a él fue el primero que todas las organizaciones civiles, cuando estaba la mesa de transición, ¿verdad? Se le hicieron llegar estas propuestas. Y él, bien, digo, no sé qué tan cercano está con López Obrador, como para haberle dicho, oye, cuidado, o sea, aquí hay que tomar decisiones de ese tipo fuertes porque el tema lo amerita, ¿no? O será que López Obrador es tan libre que no acepta ninguna recomendación cercana. No sé, o sea, ese es algo del estilo de gobernantes, ¿verdad? Ya ven, lo vemos con los distintos, pero sí, yo creo que fue un error, y hay que remarcárselo de López Obrador, no haber hecho estas declaraciones que tú mismo dices. En primer lugar, deslindarse completamente de la visión del presidente municipal de Chihuahua, ahí, de Ciudad Juárez. Uno, deslindarse de la xenofobia, ¿verdad? Que se da cuando ocurren este tipo de cosas, y poner en el banquillo de los puestos a estas personas, y son los responsables inmediatos, fuera de los policías cercanos y de los policías privados, y todo, no, o sea, estos debió haber puesto políticamente, ¿no? En el banquillo, y yo creo que sí es un error que digamos, ojalá que en el mediano plazo los lo corrijan destituyan, a fondo. lo Hay dos corrijan. cargos, mi Ah, estimado José, que ajá, son fundamentales ujú, y que esos ya deberían de estar dados de baja en este momento. ujú, Uno es el comisionado del instituto, que es claro, Francisco Garduño Yáñez, pero ujú, el segundo es Antonio López Díaz. Antonio López Díaz, dentro de la estructura del Instituto Nacional de Migración, es el encargado, es el director general de control y verificación. también, Esa es la fíjate, cosa con la que yo ajá, quería terminar hace un ajá, momento. Evidentemente, por todo lo que se ha dicho en los últimos días, por todos los reportajes y por toda la información que se tiene hasta el momento de cómo funcionan todos los centros de migración en nuestro país, ¿sí? Este señor, estos dos personajes deberían estar fuera, independientemente si tuvieron o no tuvieron participación claro, directa en el claro, caso de claro, claro, Juárez. Hoy sabemos cómo funcionan, cómo siguen funcionando, esa es la palabra, así se ujú, debe de expresar, cómo ujú, siguen funcionando desde la creación del instituto con Carlos Salinas de Gortari, ujú, esas estaciones. Y estos personajes tienen ahí cuando menos 2 años al frente de esta institución. ¿Y qué conocemos ahora de estos centros de detención? Exactamente lo que vimos en el video, antes de que empezara el fuego, que se han ujú, convertido en centros de reclusión y en donde los derechos humanos de estas personas en desgracia, que están moviéndose de su país para tratar de conseguir mejores condiciones de vida, ¿sí? Originadas por el sistema neoliberal que ujú, impera en el mundo, ¿sí? Siguen sujetos a todo tipo de abusos. Estos dos son responsables directos
de lo que está pasando en el tema migratorio en el país, y ahí siguen, y nos dicen que somos grilleros y que somos politiqueros por señalarlos, y eso también se me hace una verdadera tontería. Sí, sí, claro. Porque no se nos debe tratar tampoco así a quienes finalmente estamos manejando la más elemental de los razonamientos, mi estimado Jesús. José, perdón, y termino. Este tema de los santuarios, de las ciudades, santuarios, no es una quimera. En Estados Unidos hay 300 condados, lo acabo de verificar, datos de ahora de marzo, finales de marzo del 2023, en donde se está aplicando esta política pública. Tradicionalmente son gobiernos emanados del Partido Demócrata, sí, pero incluye ciudades, fíjate qué tipo de ciudades incluye. Incluyen, por ejemplo, Nueva York, Miami, Chicago, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Houston. Son 300 condados. Caray, que no nos digan que esto es una quimera, mi estimado José. No es quimera. Si se hace en el imperio, ¿por qué no se hace en naciones como las en condados, en municipios? Ah, no, ahí tienes al maldito infeliz presidente municipal de Juárez, incitando a la violencia en contra de los migrantes. Echándole Y gasolina al fuego. ¿no? Y muy campante. Pues es que soy de Morena. Mi maldito panista, ¿no? No, de veras. Y ese no, estoy de acuerdo. mucho porque ese hombre no debe quedar como gobernador. No, y debe ser señalado. ¿Cómo se llama? Ricardo Monreal. El propio Ebrard fue a impulsarlo cuando estaba como precandidato primero era precandidato a gobierno, perdió la candidatura en las encuestas, amenazó con irse a denunciar a los tribunales electorales y lo arreglaron ofreciéndole la alcaldía de Juárez, que no es nada menor, es un cargo muy importante, claro. Y él lo tomó como la oportunidad de tener un puesto muy importante de poder para lanzarse más adelante de nueva cuenta por el gobierno del estado. Es un hombre que no debe gobernar Chihuahua, ningún estado, ningún lugar, ni siquiera una presidencia municipal de 50 personas, no debe gobernar. Yo creo que ni su casa, con esa mentalidad no debe de gobernar. No, claro. Entonces, primero, nos faltó que el presidente hiciera ese deslinde y nos faltó que actuara rápido y nos falta tu conclusión también, que ya de alguna manera ya la estuviste perfilando en tu última intervención, pero sí, para cerrar el programa, querido José, dinos tu conclusión. Bueno, mira, a pesar de todas las trabas que puedan tener los gobiernos mexicanos, ¿verdad? Yo creo que el fenómeno migratorio, pues es un fenómeno que se ha quedado y se va a quedar por todo el tiempo. Y entonces, bajo las condiciones que estemos, bajo las coyunturas que se nos presenten, de todos modos, nosotros, digamos, en términos de Estado mexicano, tenemos que darle un tratamiento con un enfoque de derechos humanos, no hay de otra, ¿no? Porque también nuestros connacionales van para allá y nosotros quisiéramos que se les diera el mismo tratamiento que nosotros deberíamos de darles a los migrantes que vienen para acá, ¿no? Entonces, la construcción digamos, de este discurso debería ser una cruzada nacional, ¿verdad? Ahora que ocurrió esto, ¿verdad? Para evitar esta xenofobia, ese sentimiento antimigrante que en unas partes o regiones ocurre,
Y sobre todo, como tú mismo decías, señalar a los tipejos como ese que utilizan en un discurso xenofóbico, ¿verdad? Que no es el único, sino en la frontera, sino también hemos visto en otras partes de la frontera, aquí también en Mexicali, en Tijuana, ¿verdad? Hemos visto esos discursos. Pero sí, yo creo que sí debería manejarse en términos políticos esto, ¿no? Un discurso muy agresivo en términos de rechazar la xenofobia ¿verdad? Y si lo hace el presidente sería mejor, pues, ¿verdad? Claro, Porque claro, el foro de la mañanera es el ideal para poder hacer ese llamado, ¿no? Y entonces, pues, seguimos esperando. Ojalá que los asesores cercanos al presidente le hagan llegar. Nosotros quisiéramos poder tener contacto directo con él para decirle, ¿no? O sea, y bueno, yo sé que muchos medios lo están haciendo, afortunadamente, ¿verdad? Pues con eso me quedo, es decir, con esa posibilidad que nos llevaría a lo que dice Luis, precisamente la creación de santuarios, ¿verdad? Aquí en Baja California se ha manejado desde hace mucho tiempo esa posibilidad, es decir, Baja California tiene es el estado que tiene más centros de apoyo migrante. Ha habido bastante solidaridad en Tijuana. Las encuestas que se han hecho en Baja California para ver cuál es la percepción que se tiene sobre los migrantes siempre ha sido positiva, ¿no? Y entonces, si están dadas las condiciones, aquí podría ser, digamos, el germen de la creación de un el primer santuario como santuario. estado De santuario. hecho, la presidenta municipal de Tijuana anunció hace, ¿qué será? Un Ajá. año, que Tijuana se iba a convertir en santuario para los migrantes. Pero ¿Sabes pues tú de ahora eso? queremos verlo en la ¿Sabes algo? práctica. Queremos verlo en la práctica, ¿verdad? Ujú. Eso sería. En Muy fin. bien. Pues muchísimas gracias, maestro José Moreno Mena. Ha sido muy, muy intenso este programa, como lo es el tema. Y pues nos vemos en la próxima semana. Que tengas una bonita semana, lo que resta de estos días que son de descanso para algunas personas, pero nosotros no te dejamos descansar. Así es que No, no, al nos vemos el Aquí contrario. sacamos próximo, bilis, mi estimado José. nos vemos el No, próximo pues jueves. parte. Y amigos, amigas, ustedes sigan con nosotros. Dentro de unos minutos más estaremos con Jesús Sosa Castro y bueno, vamos a analizar este tema también muy interesante de la industria eléctrica, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, con esto que el presidente llamó una nueva nacionalización de la industria eléctrica al comprar 13 plantas de producción eléctrica que estaban en manos de Iberdrola, el gran monstruo privado de la generación de energía eléctrica. Entonces, ¿qué significa esto para el país? De eso vamos a hablar. También hay noticias muy, muy buenas y esta es una de ellas. Entonces, los esperamos en unos minutitos más con Jesús Sosa Castro. Y los invitamos, amigos, a que vean la nota que acabamos de subir ahorita a nuestras redes sociales. Ya se contrató desde anoche y está funcionando desde anoche un par de helicópteros, amigos y amigas, allá en San Luis Potosí, que según usted ya sabe, está otra cosa que, híjole, Secuestro. 23 personas del municipio de San Felipe de Guanajuato están desaparecidas desde ayer. Así que esto también no pinta nada bien. Vamos a ver. Potosí lo están buscando. En San Luis Potosí los están buscando desde anoche ya con helicópteros especiales. A ver cómo termina esta idea. Y también una información rapidísima. Ya fue del día de ayer que la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral nombró al nuevo secretario ejecutivo del INE, Miguel Ángel Patín. Es provisional, ¿no? Sí, es provisional. Es provisional porque tiene que esperarse a la decisión de la Suprema Corte. ¿Sí? Es provisional. Así es. Bueno. Muy bien. Pues hasta pronto, gracias. José. Pues gracias y nos seguimos viendo. Sí, ya te recargaste en tu silla. Nada más es prudente lo que vemos aquí. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Gracias. Regresamos entonces a las 12:30 tiempo de Baja California.